Hola, mi nombre es Ana Santamaría y yo voy a estar explicando 4 planteamientos asignados de la materia lenguaje y compiladores que fueron resueltos utilizando el lenguaje de C Sharp. Voy a explicar el planteamiento número 1 a continuación. Eh, dice el enunciado, dice, dada una cadena de expresión aritmética, imprima cada componente según su clasificación. Y da un ejemplo de lo que debería de imprimirse, en este caso, por ejemplo, número, operador, paréntesis izquierdo, paréntesis derecho, operando u error. Siguiendo estas reglas, los números deben de ser enteros o real con el punto como marcador decimal, sin signo. El operando no debe tener espacios ni iniciar con número. Y el operador, pues, puede ser uno de estos, ya sea suma, resta, multiplicación o división. Un ejemplo de esa expresión sería esta que vemos acá, de 12 más 3 por a más 4.5. Cabe destacar que este planteamiento lleva por nombre analizador léxico, ya que él analiza una expresión de forma secuencial. Esa es la lógica base para este problema, de este problema. Ok, en cuanto al código, el analizador léxico inicia con una función que utilicé para mostrar el enunciado de dicho problema, de dicho planteamiento. Esta función es una función estática que solamente imprime en consola el enunciado, es decir, el texto. Luego de ello está la función ejecutar, que es la que inicia y donde se pide al usuario que ingrese la expresión a evaluar. Cabe destacar que hay otras formas de cómo evaluar una expresión, pero la utilizada para este caso fue evaluar la expresión recorriendo la expresión, es decir, carácter por carácter, y comprobar, acorde a los requisitos que pide el planteamiento, verificarlos, si entran en la condición o no entran en la condición, para poder dar el resultado de si está balanceada o no la expresión. En este caso, como decía, la función ejecutar es la que inicia el bucle de iteración. Esta función fue hecha para evitar que el programa se cierre o que la consola se cierre y que se tenga que estar ejecutando cada vez, sino que conforme a la opción que el usuario ingrese, el programa va a analizar otra expresión, va a limpiar la consola o ya de paso salir, si es que quiere cerrar totalmente. Okay. Aquí dentro de la función ejecutar está una variable que es un booleano que tiene por nombre continuar, el cual se inicializa en true. Esa variable es la que me permite ejecutar todo este ciclo que acabo de mencionar. Luego de que se limpia consola, como lo vemos en la línea 34, se muestra el encabezado, que es el texto, el enunciado. Todo este bloque que podemos ver aquí arriba se manda a llamar cuando entra acá en la ejecución como tal. Luego de que llama de que muestra el enunciado, entonces pide al usuario que ingrese la expresión aritmética, que es esta línea. Luego, esa expresión aritmética ingresada por el usuario se guarda en una variable llamada expresión. Se analiza esa expresión, se le pasa a esta función en la línea 43. Aquí es donde ocurre todo el procesamiento de la expresión. Antes de pasar a esta función como tal, donde ocurre todo, voy a explicar lo que hay a continuación, que es parte de la primera pantalla que ve el usuario. Que como ya lo había mencionado, estas líneas simplemente imprimen este texto, que es para darle a visualizar las opciones. Luego de eso, dependiendo de la opción que el usuario ingrese, esa opción es leída y tomada y analizada. Y si entra en una de estas condiciones, entonces ejecuta lo que corresponde. Como por ejemplo, si el usuario presionó la tecla S, aquí me dice en la pantalla que S es para salir. Entonces, si el usuario presiona esa tecla, entra en esta condición y simplemente sale y cierra el programa. Pero si en dado caso el usuario presiona C, entonces lo que haría es entrar en esta otra opción y limpiaría la consola, es decir, limpiaría la pantalla. Y volvería a mostrar otra vez el enunciado.
Y en caso de que no, entonces me permite ingresar otra expresión para analizarla. Eso es básicamente lo que hace estas siguientes instrucciones. Luego de eso, aquí, que es donde está la función base, que es esencial, que es la función analizar, ella es la que analiza la expresión. Esa función analizar es esta que tenemos acá. Dentro de esa opción analizar se declaran otras variables, como por ejemplo la variable i, que es un iterador para recorrer dicha expresión carácter por carácter de forma secuencial. Y está inicializada en 0, ya que es una variable que se declara de tipo entero. De igual forma, hay una variable de tipo entero llamada balance. Esta variable me indica a mí si la expresión al final está balanceada o no balanceada, dependiendo del número de paréntesis que encuentren. Si está en 0 o si esta expresión queda en 0, quiere decir que la expresión está balanceada. Pero si esta expresión está en un número impar, como por ejemplo 1, al final ese resultado indicaría que la expresión no estaría balanceada, ya que habría encontrado, por ejemplo, un solo paréntesis y no habría cambiado su valor al par, es decir, al paréntesis de cierre, por lo que la expresión no estaría balanceada. Luego tengo otra variable que es como una bandera que me indica si hay paréntesis o no desde el inicio. Y tengo otra variable que se llama tokens, que esta guarda básicamente en una lista una tupla, es decir, un string que guarda el tipo del carácter y el valor de ese carácter. Si nos damos cuenta, aquí en el enunciado indica, ¿no? El número indica el tipo, es decir, le va poniendo el nombre a cada carácter. Por ejemplo, si es un número o si es un operador, si es un paréntesis, si es un paréntesis derecho, si es un operando o si ya hay error en ese carácter. Entonces, parte de esto es lo que se guarda en la tupla con el valor de ese carácter. Es esto que tenemos acá. Entonces, esa tupla la guardo en una variable llamada token, que es una lista, que recibe de esos dos parámetros. Luego que el usuario tenga la opción para ingresar la expresión, si el usuario no ingresa nada, o es decir, si solamente da un espacio en blanco y da enter, entonces va a entrar en esta condición. Esto acá es como un manejo de errores para evitar, si se da ese caso, entonces simplemente se le retornaría un string, un mensaje que diga expresión vacía, porque no está introduciendo nada. Para manejar esos valores de nulos que causan a veces ciertos errores. Y si el usuario ingresa algo, si ya ingresa la expresión, entonces entra en este while que vemos acá, donde va a iterar siempre que i, que es nuestra variable de iteración, sea menor al número de caracteres que tenga la expresión. Entonces, si ese empieza a evaluar por cada carácter cada una de estas condiciones que están en los if. Entonces empieza. Si ese carácter, por ejemplo, es un carácter vacío, simplemente lo que va a hacer es que va a aumentar este iterador y va a continuar, ¿sí? Porque en este caso los caracteres vacíos o los espacios en blanco se ignoran. Ahora, si ese carácter es un paréntesis, en este caso un paréntesis izquierdo, entonces va a entrar en esta condición. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, va a esa lista que se llama tokens, va a agregarle estos dos argumentos, que es uno, que es el tipo, que es un string, que para este caso sería paréntesis izquierdo, y el valor de ese carácter, que es como tal el paréntesis, el símbolo del carácter del paréntesis como tal. Luego de eso, lo que va a hacer es aumentar la variable balance, que me indica, los números de paréntesis que va encontrando. Y esta variable tiene paréntesis, es una bandera que ya me indica que sí o sí hay paréntesis, porque al encontrar el primero, obviamente, entonces esta variable será true. Entonces luego aumenta el iterador, y continúa. En otro caso, si ese carácter es un paréntesis derecho, que es este que tenemos acá, entonces él va a ser similar a lo anterior. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, la variable tokens, que es la lista, me va a guardar estos dos argumentos, en este caso paréntesis derecho, y el valor, que es el mismo paréntesis.
Pero acá, entonces, la variable balance va a disminuir. ¿Por qué? Porque si esa variable se mantiene en cero o en un número par, indica que la expresión al final estaría balanceada, ya que estaría encontrando esos números de caracteres que sean iguales. En este caso indicaría que se encontró tanto el de inicio como el de cierre. Luego, la variable tiene paréntesis igual seguiría estando en true porque habría encontrado un paréntesis. Y aumenta el iterador y continúa. En caso de que ese carácter sea ahora un operador, porque recordemos que él va a evaluar cada carácter en estas condiciones dependiendo en la cual corresponda. Ahora, si ese carácter es uno de estos operadores, como por ejemplo más o menos, o multiplicación o división, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, a la lista, que es mi lista de tokens, él va a añadir de igual manera el string operador y me va a guardar también el valor de ese operador, sea cual sea de estos cuatro. Y de igual manera, entonces va a aumentar el iterador y va a continuar. Luego de eso, entramos en esta condición, en si el carácter es un dígito o un número. Tiene también una variable de inicio que se iguala ahí, que es el iterador, en donde va. Y una variable para saber si tiene punto, que en este caso es booleana, inicializada en falso. Entonces entra en el ciclo while y verifica la expresión. Si esa expresión tiene punto, si ese dígito, después del dígito hay un punto, entonces lo guarda y actualiza la variable tiene punto a true. Aumenta el contador y continúa. Si después de ese carácter hay una letra o un guión bajo, porque si es así, entonces guarda en la lista de tokens lo que sería error, ya que según las reglas no puede. Si no, entonces entraría en esta condición y entonces guarda en la lista el número, el string número y el número correspondiente. Entra en esta condición, evaluar si el operando comienza con letra o con un guión bajo. De igual manera, entra en el ciclo while y si todo va bien, entonces guarda en la lista de tokens lo que sería el string operando y el valor del operador. Y continúa. Si no, en caso de que sea cualquier otro carácter, entonces va a guardar en la lista lo que sería error, el string error y el valor. En este caso, el carácter. Luego tenemos lo que sería la impresión de la cadena como tal. En este caso, esta línea que indica lo que es el resultado, y aquí en la línea 173 usamos una clase que se llama String Builder, que es para imprimir en consola cadenas de caracteres completas. Y bueno, lo que hacemos es recorrer la lista y por cada fila de esa lista, entonces imprimimos el tipo y el valor. Y lo mostramos ya en consola. Y para finalizar, tenemos entonces la respuesta final, que dependiendo de las variables banderas, si tiene paréntesis, entonces va a marcar la respuesta. Expresión balanceada, o si la variable balance es igual a 0, entonces va a imprimir en consola paréntesis balanceado. En caso de que no, entonces imprime paréntesis no balanceado. Vamos a proceder ahora a mostrar esto en ejecución. Ok, ahora vamos a proceder a hacer la ejecución en consola. Abrimos la terminal y entramos a la carpeta del problema, problema 1, y comando para correr. Ok, como podemos ver, aquí tenemos el enunciado del problema y vamos a meterle, en este caso, como expresión, la expresión de ejemplo para ver qué resultado nos da. Tenemos 12 más 3 por A más 4.5 y cerramos paréntesis. En este caso podemos ver que nos dice que tenemos efectivamente un número, ese número es el número 12, el primer carácter, luego un operador, que es el operador de más, luego el número, otro número, que es el número 3, luego un operador, que es el de multiplicación, luego el primer paréntesis, que es el paréntesis izquierdo, luego el operando, que es A, luego otro operador y luego otro número. Y por último, el paréntesis derecho, que es el cierre. Y para finalizar, pues nos dice que los paréntesis están balanceados, algo que es correcto según lo que veo.
Vamos a ingresar ahora otra expresión de ejemplo. Le damos Enter y vamos a ingresar, por ejemplo, 13 menos, damos un punto, damos un paréntesis, 1 más 2. Vamos a ver qué nos dice con esta expresión. Aquí, por otro lado, nos dice que tenemos un número, un operador de menos, un error, porque al estar un punto solo, pues no tiene ni un número, por lo tanto es erróneo. Nos da el paréntesis, el número 1, un operador, otro número y paréntesis derecho. También volvemos a tener paréntesis balanceado. Ahora, ¿qué pasa? Ok, ahora vamos a ingresar una última expresión. Vamos a limpiar consola, por la pantalla, le damos en C, limpiar pantalla, e ingresamos una última expresión. ¿Qué pasa si yo ingreso A más 3 y paréntesis? Vamos a ver qué nos dice. Okay. Entonces nos da que tenemos un operador, que es el número A, el operando, el A, un operador de suma, un número 3 y un paréntesis derecho, pero no está el paréntesis inicial. Por lo tanto, los paréntesis no están balanceados. Ok, para este segundo problema, el enunciado dice así: dada una cadena C, valide si esa cadena se encuentra en notación FEN. FEN significa Forsyth-Edwards Notation. La notación FEN es un estándar que se utiliza para representar una posición específica en el tablero de ajedrez. El tablero de ajedrez que nosotros conocemos comúnmente como el juego. Eh, Leyendo un poco más de información sobre esto, pues la notación FEN tiene una composición. Esa composición indica que para que esté formulada de manera correcta, tiene que tener 6 campos. ¿Okay? Empezando con el campo 1, que indica la posición de las piezas. Tiene 8 filas separadas por espacio o por slash, donde cada fila debe sumar exactamente 8 casillas. Y las piezas válidas son P, N, B, R, Q, K en minúscula, para indicar que son las piezas de color negro, o esas mismas letras, pero en mayúsculas, para indicar que son las piezas blancas. Y dígitos del 1 al 8 que representan las casillas vacías. El campo 2, por su parte, indica lo que serían los turnos, W o white en inglés para indicar blanco, y black o B para indicar las negras. El campo 3 dice que tiene que tener la disponibilidad de enroque. Indica la disponibilidad de enroque. Con esta combinación, que pueden ser KQ, K, Q minúscula o un guión si no hay enroque. El campo 4 indica la casilla del pasante. Un guión o una casilla válida. Y columnas que van desde rango de A a H, más la fila, que es de 3 o 6. El campo 5, por su parte, es el contador de semimovimiento. Indica que es un entero mayor a 0. Y el campo 6 indica el número de jugadas completas, indicando también que tiene que ser un entero mayor o igual a 1. Y tenemos por aquí un ejemplo de una expresión válida, que sería esto. Ok, en cuanto al código, tenemos la función ejecutar, que es la que inicia todo el bloque. Una variable de tipo booleano llamada salir, que está en false. Y el bloque principal que dibuja nuevamente el enunciado, un enunciado para este problema, que se le muestra al usuario por consola. Bueno, indicando que el formato esperado debe ser de 6 campos separados por espacio, que indican lo que son las piezas, el turno, el enroque, el en passant, el semi y la jugada. Y un ejemplo de esa expresión o para esa notación, que es este que tenemos aquí. Básicamente el código lo que se encarga es de desglosar y verificar cada uno de estos campos. Okay, continuando más abajo, entonces entramos al primer bucle, que es un bucle para que el usuario pueda ingresar las opciones de seguir ingresando otra cadena, pueda limpiar la pantalla o salir. Y dependiendo de esas opciones, pues él entra en la condición correspondiente, que es esta que tenemos acá, que son las opciones if. Luego de eso, la función que valida la expresión, la notación, es esta que tenemos aquí en la línea 102, que es la función validar. Validar recibe la entrada del usuario.
esa entrada del usuario dentro de esta función, entonces ok, en cuanto al código, lo que hacemos en la función validar es primero separar los campos, los 6 campos. Esta variable, que es un arreglo llamada campos, lo que hace es tomar la expresión, la cadena introducida, y limpiar los espacios con el trim. Y luego separarlos cada vez que encuentre un espacio en blanco. Si esos campos son menores a 6, inmediatamente pasa a ser inválido y demuestra este mensaje, donde dice, se esperaban 6 campos y se encontraron tantos. Luego pasa a la validación del campo 1, que es para la posición de las piezas. De igual manera, se declara una variable llamada fila, que es de tipo array, arreglo, y se dividen los campos por slash, cada vez que encuentre un slash. En caso de no ser, de no encontrar 8 filas, entonces también muestra un mensaje de inválido, que es este que vemos acá. Si todo va bien, entonces entra en el bucle for, que es para las casillas. Aquí en este bucle for se recorre cada fila y cada fila debe sumar 8 dígitos. Para la validación del campo 1, que indica la posición de las piezas, se declara una variable que es un array, que se le llama fila, y aquí lo que se hace es separar las filas por barras diagonales, ya que la notación FEN exige que tienen que ser 8 filas separadas por barra. Y en caso de que esto no se cumpla, pues se muestra este mensaje que dice inválido, el campo debe tener 8 filas separadas por slash. Y tiene tantas. Se muestra el número de las que tiene. Luego de eso entra al bucle for. Aquí se recorren cada una de esas filas y indica que la suma de ellas tienen que dar igual a 8 casillas. Si se encuentra un dígito del 1 al 8, entonces se le resta el carácter 0 para saber su valor numérico y se le suman las casillas vacías. Si se encuentra una letra válida como P, Q o K, se le suma una casilla. Y si aparece cualquier otro carácter no permitido, entonces marca el error. Ok, luego de eso entra lo que sería este bucle for. Dentro de este bucle for se encuentra un dígito del 1 al 8, que es esta línea que está acá. Entonces lo que hace es restarle 1 y sumarle las casillas vacías. Y en caso de que sea menor, entonces imprime un mensaje de inválido, porque estaría fuera del rango. Y se encuentra una de estas letras, que son letras válidas, entonces se le suma de igual manera una casilla. Y si no, pues si no es cualquier carácter permitido, entonces también muestra este mensaje de error de inválido. Y si las casillas son menores a 8, también entraría en esta condición, que muestra que la fila tiene que tener exactamente 8 casillas. Luego de eso está la validación para el campo de turno, que es este segundo que tenemos acá, donde simplemente en esta validación pues se valida que el campo sea o W para las blancas o B para las negras. En caso de no ser, entonces se imprime un mensaje de inválido. El campo 3 que indica el enroque. El 3 que indica el enroque lo que hace es comprobar un patrón donde se verifica que corresponda a estas letras que están acá. Y que debe tener hasta 4 caracteres, de 1 a 4 caracteres. Y en caso de ser inválido, pues de igual manera muestra el mensaje.
El campo 4, que es para en passant, también es una verificación de un patrón, donde busca un guión, una letra de la A a la H, seguido de un 3 o un 6. En caso de no encontrarse esto válido, entonces muestra el mensaje de error. Para estas dos últimas validaciones, que es la validación de los semimovimientos y del número de jugadas, son validaciones similares. Aquí, en este if, valida de que el semimovimiento sea mayor o igual a 0, y para la jugada que sea mayor o igual a 1. En caso de no ser así, en ambos imprime el mensaje de error correspondiente. Y si todo está correcto, entonces la salida final sería por consola, la anotación es correcta y un desglose de cada uno de los campos con los valores correspondientes. De igual manera vamos a verlo en ejecución. Vamos a correr este problema. Entramos en la carpeta del problema 2 y hacemos el comando de ejecución. Okay. Una vez ejecutado, podemos ver el enunciado, que es el planteamiento del problema. Ok, vamos a hacer la prueba con una anotación de ejemplo, que es esta que tenemos acá. Y allí podemos ver el resultado. En este caso indica que la expresión es válida, que tiene estas piezas, que el turno es para las blancas, no tiene enroque, no tiene en passant, semimovimiento 0 y el número de jugadas igual a 1. Salimos y finalizamos. Ok, para este problema 3, el enunciado dice así. Escriba un código que verifique si se cumple la conjetura de Collatz en enteros de un intervalo P. Esta conjetura también es conocida como el problema de 3n más 1. Básicamente lo que afirma es que si se toma cualquier número entero positivo y se le aplican estas dos reglas, si es par se le aplica n a la 2 y si es impar 3n más 1, siempre se va a tender a llegar a 1. Ejemplo, si tenemos el número 6, este que tenemos acá, el número 6 es un número par, entonces se le aplica la primera regla, que es dividirlo entre 2. Al dividirlo entre 2 da como resultado 3. Luego a ese 3 es un número impar, se le aplica la regla de impar, que es 3n más 1, y da como resultado 10. Luego 10 es un número par, y entonces se le aplica la regla para el par, se divide entre 2 y da 5, y así sucesivamente. Y la aplicación consecutiva de esas reglas siempre tiende al número 1, como lo vemos acá. De igual manera, para este ejemplo donde tenemos el número 7, y después de varias repeticiones, vemos que como resultado da al final 1. Asimismo, para el número 8. En este caso, esta conjetura la vamos a aplicar para un intervalo de PQ. Y hay una validación que se tiene que cumplir, ¿no? Que es que Q, el segundo intervalo, tiene que ser mayor o igual a el primer intervalo multiplicado por 100. ¿Okay? Es lo que vamos a ver ahora a continuación. En cuanto al código, se inicia con la clase y una función ejecutar, que es la que muestra el enunciado y las reglas a seguir y la restricción respectivamente, que es la que acabo de mencionar. En cuanto al código, bueno, inicio con una función ejecutar, que es la que me muestra en consola, me imprime un texto, un mensaje, un pequeño enunciado con las reglas y la restricción antes mencionada. Luego de eso tengo una variable que esta variable es para mantener el bucle y para evitar que se cierre la consola. Más abajo, bueno, esa variable se inicializa en falsa. En caso de que siempre sea verdadera, ella va a volver a imprimir en consola. ¿Okay? Que ingrese, le va a pedir al usuario que ingrese los intervalos, el intervalo P y el intervalo Q. Luego aquí en la línea 47 ocurre una pequeña validación, ya que si ese intervalo es menor a 100 por P, obviamente muestra un mensaje de error. Dice que no cumple con la restricción y tiene que volver a ingresar los intervalos. ¿Dónde ocurre todo? ¿Dónde ocurre toda la verificación y la lógica? Es acá en la línea 58, en esta función verificar.
los dos argumentos, P y Q. Ok, aquí dentro de la función verificar es donde todo ocurre. Recibe los dos parámetros, que son P y Q, el intervalo, para verificar. Esta variable booleana donde todo converge, esta variable booleana que tiene por nombre todos convergen, está en true, me permite verificar si todos al final han cumplido con esa verificación. En caso de que no, pues imprimiría un mensaje de fallo o de error. Y esta segunda variable, que es un entero para máximo de iteraciones, y bueno, ya luego imprime en consola un pequeño mensaje que dice verificando class. Bien, dentro del for, dentro de este for es donde ocurre la verificación de cada número como tal. Se declara una variable de tipo long, que para el número actual, también una variable de tipo lista, que me va a guardar los pasos, en este caso se llama secuencia, y el número de iteraciones. Y este ciclo while se va a seguir ejecutando hasta que ese número llegue a 1. Va a verificar las iteraciones y el máximo de iteraciones. ¿Okay? Entonces, aquí en este while es donde ocurre entonces la aplicación de las reglas, ¿okay? Hasta llegar a 1. Si el número es par, aplica n entre 2, y si es impar, aplica 3n más 1. N es el número actual. Y va guardando dentro de la lista la secuencia de pasos y aumenta iteraciones, la variable de iteración. Luego de eso, en la línea 95 te declaro otra variable, que es un booleano, para saber si todos al final convergieron, si dieron 1. En caso de que no, entonces actualizo mi variable a falso. Luego tenemos esta parte aquí que es para mostrar la secuencia. Si la secuencia es corta, es menor de 20, entonces la muestra completa en pantalla. Si no, si es un número muy grande, si hay un número de pasos muy grande, entonces va a mostrar los primeros 10 y luego va a resumir cuántos pasos hubieron antes de llegar al 1. Y eso es lo que mostraría en consola. Porque puede darse el caso de que hay intervalos que sean números grandes, entonces sería muy largo. Finalizar, todos los números llegan a 1, pues el programa muestra que converge, por lo tanto ha sido exitoso, y si no, entonces muestra un mensaje de error. Y para finalizar, este último método, que es el leer entero positivo, es una pequeña validación para garantizar que el usuario, indicar al usuario que ingrese un número y no que ingrese, por ejemplo, un carácter o una cadena. Y eso sería todo en cuanto a código. Ahora vamos a pasar a verlo en ejecución. Abrimos la consola. ¿Okay? Entramos a la carpeta del problema 3. Entramos a la consola, entramos a la carpeta del problema. En este caso se llama problema 3 y ejecutamos el comando para correr. Ok, una vez corrido, aquí vemos el enunciado, un pequeño enunciado, y las reglas y la restricción. En este caso vamos a ingresar un número pequeño, por ejemplo 2, que sería nuestro P, y nuestro Q, damos Enter. Ahora para ingresar nuestro Q, tenemos que cumplir de que Q sea mayor o igual a 100 por P, es decir, 2 por 100, que tendría que ser mayor o igual a 2000. Metemos 2000, en este caso, y le damos Enter. Al darle Enter podemos ver cómo el programa ha corrido, ha hecho su ejecución. Okay. Al dar Enter podemos ver cómo el programa ha hecho su ejecución. En este caso vemos que indica desde el número 2 en adelante hasta llegar a 2000 por la restricción. Vemos que para el número 2 pues igual aplica la regla para el par y ya obtiene 1. Para el número 3 de forma sucesiva la aplica y obtiene 1. Y bueno, los que podemos ver en pantalla de forma completa es porque son números de pasos cortos. Ahora vamos a buscar uno donde ya empieza a hacer resumen.
y podemos ver que aquí en el 18, para el número 18, empieza aplicando las reglas, que muestra los primeros 10, y ya de aquí hasta llegar al número 1 han ocurrido otros 21 pasos en total. Y es que después se llega al número 1. Y así sucesivamente con todos los casos que apliquen. ¿Okay? Podemos ver que hace la ejecución desde el 2, hasta todo el intervalo. Es un poco largo, pero es lo que confirma la conjetura. Vamos hasta el final para ver el último resultado, que es del número 2000. Sin embargo, para el número 2000 podemos ver aquí que aplica las reglas, muestra los primeros 10, y ya de aquí hay 113 pasos más, 113 aplicaciones, hasta llegar al número 1. Eso sería todo. Gracias.